buenos días, hermanos. Buenos días. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar juntos. Y vamos a comenzar a ponernos en las manos del Señor en este día que estaremos compartiendo por varios periodos, por 4 periodos, cuatro bloques de reflexiones sobre la consejería matrimonial y el matrimonio mismo. Vamos a orar. Padre, te agradecemos tanto la bendición de esta mañana. Gracias, Señor. Tú nos has traído hasta aquí con un propósito. Y gracias por mis hermanos y hermanas que desean seguir reflexionando en lo que la palabra de Dios dice sobre este importante tema del matrimonio. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio a muchos de nosotros de ser casados. Y gracias porque esto es un honor, un privilegio, es algo honroso, como dice tu palabra, y así debemos aquilatarnos, aquellos que tenemos este privilegio. Gracias, y pedimos que este día sea una celebración de la verdad, una celebración de la verdad de tu palabra, que enriquece, que es maravilloso, que cambia la vida. En fin, Señor, ayúdanos a hablar la verdad de la palabra solamente. Nos ponemos en tus manos esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, por la gracia del Señor tuve la oportunidad de ir al seminario como muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Cuando somos pastores pasamos por una preparación y recuerdo que al salir del seminario en el 96, pues llegué a mi primer pastorado, y por la gracia del Señor ha continuado, se ha extendido por los últimos años, a partir de la fecha, a la iglesia donde el Señor me llamó. Y recuerdo aquella primera pareja que vino, pues el pastor, ya estaba instalado el pastor y tenían problemas matrimoniales. Y vinieron a conversar, a platicar con el pastor por un consejo, porque ya no sabían qué hacer, ¿no? Y ahí estaba este pastor novato, ¿verdad?, con su primera pareja enfrente. Y recuerdo muy bien que me empezaron a platicar sus problemas, sus diferencias, sus dificultades. Y yo solamente estaba pensando, ¿qué les voy a decir ahora?, ¿no? Y todos los cursos de consejería y todas las cosas que estaban, que estudié en el seminario, el tiempo que el Señor me tuvo allí, ¿verdad?, pues como que no podía yo dar pie con bola, como se dice, ¿no? O sea, ¿qué les digo? Bueno, por la gracia del Señor, pues me dio algo para decirles, por supuesto. Pero la verdad es que desde ese momento fue muy evidente para mí que necesitaba yo mayor preparación en esta área. Y hasta la fecha reconozco, necesito aún mayor preparación. Y qué bueno que podemos estar esta mañana reflexionando juntos. No vengo aquí como el experto y que sabe todas las respuestas. He tenido lágrimas por matrimonios que he aconsejado y por varios tiempos y no lograron resolver sus dificultades. Hermanos queridos que ya no están casados hoy día. En fin, lágrimas por ellos, porque por más que uno desea ayudarlos, no se pudo, o sea, no dieron los pasos que la palabra de Dios marcaba. He visto, por otro lado, la bendición, ¿verdad?, de que es la palabra de Dios para los matrimonios. Y he visto matrimonios básicamente, que me dijeron literalmente, pastor, usted es la última parada en este viaje. Desde aquí, si esto no funciona, nos estamos yendo ya al registro civil, ¿no? Listo, acabar con esto. En fin, pero he visto cómo Dios transforma matrimonios, y no por mí, por supuesto. Yo no tengo ningún poder, no tengo una varita mágica, sino es solo por la gracia de Dios y el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que
Hermanos, hoy vamos a compartir algunos principios y algunas ideas sobre el matrimonio y sobre la consejería bíblica que ojalá podamos ir construyendo dentro de nosotros un esquema general, una manera, y vamos a presentar un modelo, de hecho, cómo ver este asunto de la consejería matrimonial, para ayudarnos a apoyar y ayudar a las personas. Y quiero decir que uno de los factores que fue de gran bendición para mi vida en este respecto de la consejería fue el hecho de haber, por la gracia del Señor y la providencia de Dios, llegar en mi camino unas enseñanzas que se conocen en el mundo de la teología como la consejería bíblica. Pues parece un nombre muy común, ¿verdad? Consejo bíblico, parece ser algo muy obvio, pero es en particular un enfoque de cómo dar consejería, o sea, es como usar la Biblia para aconsejar, sacar las verdades de la Escritura y aplicarlas a la vida diaria de las personas. Por eso pues el modelo y todo lo que estaremos diciendo va, digamos, en este carril, en este canal de la consejería bíblica. Un compromiso con la palabra de Dios. Lo que queremos es que la palabra de Dios sea la que nos guíe. Y hay hermanos con los que Dios ha bendecido a su iglesia, como el hermano David Paulison, el modelo también que estaremos viendo de John Bettler, que nos ayudan a organizar la información bíblica para ponerlo en una manera una manera manejable, no digo más, sino una manera manejable para nuestro entendimiento. Y de esta manera poder ser más eficaces al momento de aconsejar. Así que todo lo que estaremos diciendo estará en ese sentido, enfocado desde la perspectiva de la consejería bíblica. Y aquí agradezco a Dios por la vida de estos hombres como David Paulison, como John Bettler, y también mi amigo y pastor Félix Ramírez, que varias de las presentaciones que estaremos compartiendo él las confeccionó, él las preparó, ¿no? Y ha sido muy amable conmigo en compartirlas, y yo pues en nombre de él las comparto con ustedes también, ¿no? Pero en fin, vamos a ver algunos rasgos característicos de este enfoque primero de la consejería bíblica, y en particular en cuanto al cambio de las personas, porque cuando llega un matrimonio a consejería es porque quiere cambios, hay algo que no está funcionando, o cuando uno acude a consejería es porque reconoce, por la gracia del Señor, reconoce que necesita ayuda, que no puede, hay ciertas cosas en su vida que le están bloqueando, perjudicando, y no puede cambiar. Bueno, y es que propuestas para el cambio, propuestas de cómo cambia la gente, hay un sinfín. Por ejemplo, podemos decir que la gente cambia, la gente dice por allá que la gente cambia a través de una experiencia espiritual conmovedora. Es decir, muchas personas dicen, si yo voy a tal retiro, si estoy en tal encuentro o en tal lugar, entonces sí, Dios me va a cambiar. Entonces están buscando esa experiencia espiritual que de manera instantánea cambie su vida. Fui a ese retiro de una manera, salí de él completamente cambiado. Dios me cambió en ese retiro. Están buscando esa experiencia. Entonces, esto es típico, van de iglesia en iglesia buscando esa experiencia que a veces no llega. Están buscando una experiencia. El cambio se da a través de una experiencia espiritual conmovedora. Otras personas ven el cambio en el activismo religioso. Es decir, debo estar muy involucrado en la iglesia. Si me involucro más en la iglesia, voy a cambiar, voy a dejar ese mal hábito, voy a abandonar ese pecado. Mientras más haga cosas en la iglesia o para el Señor en el contexto eclesiástico, pues el cambio se va a dar en mí. Entonces esa es la idea, el cambio se da a través de activismo religioso o bien a través de moralismo. Aquí moralismo es, trata de portarte bien, enfócate en cambiar tu conducta.
cambios conductuales. Si antes gritabas, ya no grites, ese tipo de cosas. Es más moralista, más conductual. O bien, también el estudio de la doctrina. Este es el favorito de nosotros los presbiterianos. Entra al seminario, estudia teología sistemática. Ya te vas a olvidar de todo pecado. Pero sabemos bien que por más que te leas a Berkov y a Boyce y a quien quieras, ¿verdad? Todos los tomos de Hodge, todos, sabes que en sí mismo el leer a estos autores grandes y son regalos para la iglesia, ¿verdad? En sí mismo no hay poder para el cambio en leer a Berkov, ¿verdad? No hay poder para el cambio en eso. O sea, por más que leas y estudies y te memorices la definición de justificación, la definición de santidad y la puedas explicar genialmente y dar conferencias acerca de esto, sabes que no hay poder en sí mismo allá. No está el poder del cambio en el estudio. Es algo muy bueno, es algo maravilloso, pero no es la clave del cambio. O bien, otras corrientes buscan el cambio en la guerra espiritual. Es decir, declaramos, reprendemos, declaro que ya vas a cambiar y vas a dejar ese hábito, eres libre, ese tipo de cosas de guerra espiritual. Y las personas piensan que a través de esas declaraciones, esa guerra frontal contra las tinieblas, el cambio se da. Bueno, ya no tan cristianos, nada cristiano, ¿verdad? El ocultismo. Bueno, no funciona esto de la Biblia, de la iglesia, entonces vamos a buscar por otros lugares, no sé, una lectura de las manos, no sé, algo que nos ayude a, o sea, ya no de la corriente cristiana, sino en el ocultismo, un cambio en esos lugares. O bueno, una perspectiva también ya más física, pues vamos a medicamentos y drogas. No pudo cambiar tu conducta, pues esta pastillita te va a cambiar la conducta, va a cambiar vas a poder dejar ese mal hábito a través de esta pastillita o esta droga. Bueno, en fin, propuestas de cómo cambia la gente existen muchísimas. Pero pues tratando de encontrar el cambio bíblico o qué dice la Biblia, podemos subrayar las siguientes características. O vaya, ¿qué es lo que caracteriza la perspectiva que estaremos compartiendo en cuanto a la consejería y en particular en esta mañana la consejería matrimonial? Bueno, lo primero que debemos decir que la Biblia nos muestra que el cambio se da a través de un proceso. Es un proceso. O sea, la Biblia siempre nos habla, haced morir en vosotros lo terrenal, despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo hombre. En fin, se nos habla de un proceso. Y esto es característico del cambio bíblico. No hay un cambio instantáneo, o sea, automático, sino que normalmente es paulatino, es a través de una lucha que se da, pero que con la gracia del Señor se va venciendo día a día, ¿no? Y el cambio perdurable está de esta manera. Puede ser que tengas una experiencia que marque, que sea el parteaguas, a partir de allí comenzaste a dar un giro, pero completamente un cambio que perdure, esto se da a través de un proceso. También algo característico de la consejería bíblica es que se ve el problema como dentro de la persona y no fuera de la persona. Normalmente las perspectivas tratan más bien con lo de fuera, con las circunstancias, con lo que los demás hacen a la persona, la niñez que tuvo la persona, este tipo de cosas. O sea, todo lo de fuera. Las situaciones en las que vive la persona. Pero la perspectiva bíblica ve el problema principal, la raíz del problema, no fuera, sino dentro de uno mismo. Entonces, allí ese es un cambio, porque no solo nos vamos a interesar en cambiar las circunstancias de la persona, sino sobre todo, y el enfoque de la consejería está en cambiar lo de dentro, la raíz del problema, el corazón de la persona. También la consejería bíblica
considera que las circunstancias son importantes, pero no determinantes. Hay que tomarlas en cuenta, cómo creciste, por supuesto, en qué contexto vives, qué situaciones estás viviendo tanto físicamente como en tu entorno social. Hay que tomarlo en cuenta, por supuesto que hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, nada de eso es la causa del problema, sino es el contexto en el que el problema se manifiesta. En ese sentido, las circunstancias lo que hacen es revelar lo que hay dentro, es lo que dice Jesús, ¿no? De la abundancia del corazón, abra la boca. ¿Sí? Entonces, tú vas a actuar de lo que hay dentro. Las circunstancias no causan nuestra conducta, sino solo revelan, aprietan nuestro corazón de tal manera que se manifiesta lo que hay dentro. Entonces, sí trabajamos con circunstancias, sí consideramos las circunstancias, pero las vemos no como la causa, sino como el contexto. Y no son determinantes en ese sentido, no son la causa. Y estas son buenas noticias si lo piensas un poco, ¿verdad? O sea, son buenas noticias, porque imagínate, hay circunstancias en tu vida que nunca van a cambiar. Van a ser las mismas el resto de tu vida o hasta que el Señor regrese. No van a cambiar esas circunstancias. Sin embargo, lo que sí puede cambiar, y esa promesa del Señor, es tu corazón. Y cómo tú respondes, y cómo tú actúas, y qué actitud tienes ante esas circunstancias. Eso es lo que puede cambiar. Y esas son las buenas noticias. Si tuviste una infancia horrorosa, indeseable, no deseable para nadie, imagínate esas personas que tuve esta infancia y toda su vida va a estar cargando, porque esto me determinó, esto. Las buenas noticias es que eso no te determina, que hay posibilidad de cambio para ti. Sí influyó en ti, pero no determinó lo que tú eres o lo que puedes llegar a ser por la gracia del Señor. Así que son buenas noticias. La perspectiva bíblica es liberadora en realidad. También otra característica es que la persona es responsable delante de Dios de sus acciones. Muchos de los asuntos del sufrimiento de las personas nos llevan a casi retirarles toda responsabilidad de sus acciones. Mira, hizo todo esto porque ve todo lo que ha vivido, ve cómo ha sufrido. Y mira, por eso, ni modo, mató a 10 personas. O sea, mira la niñez, ¿cómo no querías que matara a 10 personas? O sea, como que menguamos la responsabilidad de las personas de sus acciones por sus circunstancias. La Biblia no nos permite hacer eso. La Biblia pone todo el peso sobre la persona que hace, por lo que hace y por lo que no hace. Somos responsables. Cada uno dará a Dios cuenta de sí, dice la Escritura. Delante de Dios todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Es decir, somos responsables. No podemos esquivar nuestra responsabilidad. Y esto es muy importante. Lo mejor, en un momento dado, en el proceso de consejería, lo que quieres llegar a hacer pastoralmente, no, o sea, no desde el primer día le vas a decir, es que esto es tu culpa, tú lo hiciste. No vamos a hacer eso, ¿verdad? Sí, pero a donde queremos llevar a la persona es a que, al final de cuentas, asuma la responsabilidad de aquello que ha hecho y enfrente sus consecuencias y se arrepienta de lo que, delante de Dios, de lo que deba arrepentirse y enmiende lo que deba enmendar. ¿Sí? Ese es el proceso real de cambio en la persona, asumir su responsabilidad. Y en el matrimonio esto se vuelve fundamental, que los cónyuges, cada uno de ellos, asuma su responsabilidad delante de Dios de lo que hace y de lo que no hace. Bueno, otro asunto importante en la consejería bíblica es que la solución es el Evangelio del Señor Jesucristo, aplicado a la persona por el Espíritu Santo. Y aquí la palabra Evangelio está englobando toda la obra, persona, vida del Señor Jesucristo, toda la enseñanza de la Escritura, por así decirlo, ¿no? No solamente es para que se convierta la persona, como a veces escuchamos el Evangelio y lo relacionamos únicamente con la conversión, ¿no? Pero no, el Evangelio es para vivirse todos los días. El Evangelio tiene que no solo ver con nuestra salvación, sino también con nuestra santificación. Así que la solución del problema real es el Evangelio que el Espíritu Santo aplica a nuestras vidas a través de los medios que Él usa, los medios de gracia.
Y bien, por último, podríamos mencionar que el cambio se da por medio del arrepentimiento, la fe y la obediencia. Suena nada rimbombante, esto es algo muy sencillo, es lo que siempre se nos ha enseñado. El cambio se da a través del arrepentimiento, la fe, la confianza en el Evangelio y la obediencia a los principios bíblicos. Allí se va dando ese cambio en el proceso que el Señor va obrando en nuestras vidas. Por eso cuando la consejería bíblica atiende un caso o estamos viendo el caso pues personal, o empezamos con nosotros, porque eso no es solamente con gente allá afuera, allá lejos, que tiene una vida rara y por eso tiene muchos problemas. Esto es también para nosotros. Todos necesitamos consejería, todos debemos aconsejarnos unos a otros con la palabra. No es para gente que está muy rara, no, es para la gente común y corriente como nosotros, que somos pecadores comunes, regenerados sí, justificados sí, pero estamos en este proceso de santificación, y mientras esto dure necesitaremos ser recordados de la palabra, necesitaremos ser confrontados por la palabra, necesitaremos ser animados por la palabra. Así que esto es para todos. La consejería bíblica se considera un caso, pues vemos básicamente tres elementos muy importantes. El primero, la persona, ¿sí? La persona y todo lo que esto implica. También vemos las circunstancias, hay que considerarlas. Y por supuesto, el tercer elemento es Dios, su palabra, el Evangelio, todo lo reconoce. Entonces tenemos aquí a la persona, tenemos sus circunstancias, pero Dios como el centro de todas las cosas. Y vamos a hacer algunos comentarios rápidos acerca de esos tres elementos en cuanto a la consejería bíblica. Primero, la persona. Algunas reflexiones rápidas. Lo primero, la persona fue creada por Dios a su imagen para reflejar su gloria. Esto es lo primero que debemos ver en la persona. Es una persona que Dios ha creado, es una imagen de Dios, y fue creado para reflejar su gloria. Su problema básico es el pecado. El problema del ser humano es el pecado. Ese es el problema, hermanos. Y entonces, si definimos el problema de esta manera, el pecado y todas sus sutilezas y todos sus vericuetos y todas sus formas, bueno, si definimos el problema de esta manera, entonces tenemos como iglesia, tenemos como líderes eclesiásticos, tenemos como pastores mucho que aportar a la problemática diaria de las personas. Porque, pues, para eso fuimos al seminario y estudiamos qué es el pecado y cómo se manifiesta el pecado, ¿no? Hay mucho que aportar. Así que ese día que yo estaba pensando qué le voy a decir a esa pareja, yo no me daba cuenta de cuánta riqueza tenía yo para hablar y analizar con esa pareja. El problema básico es el pecado. La persona es dirigida por su corazón. Ahorita más adelantito vamos a definir este corazón. Adelanto que no me estoy refiriendo, no nos referimos al corazón, es solo las emociones, ¿no? O corazón es el órgano, no estamos hablando del órgano, ¿verdad?, que tenemos aquí en el pecho, sino que es un concepto espiritual que la Biblia maneja. Cuando hablamos de corazón en este contexto, estamos hablando de algo intangible, algo que no se ve, algo que no se puede tocar, es algo espiritual, ¿sí? Pero que rige, que gobierna, que piensa, que dirige la vida de las personas. También la persona tiene un corazón activo y responsable delante de Dios. Esto es importante. No somos pasivos. Nunca eres pasivo. En este momento, aunque todos están muy educadamente tratando de escuchar y no dormirse, no están siendo pasivos, están respondiendo de alguna manera. Están pensando, están interactuando quizá en su mente, ¿verdad? Están tomando decisiones a lo mejor en este momento. Somos siempre activos y somos responsables de todo lo que hagamos delante de Dios, en cualquier circunstancia. También, y por último de este comentario, no hay excusa que valga para justificar el pecado. Somos responsables. Esto es algo muy característico de la consejería bíblica. Nadie se escapa, nadie, ni el consejero mismo, ¿no? Porque el pecado está allí latente y necesitamos la gracia de Dios para combatirlo.
Bueno, el siguiente elemento son las circunstancias. Aquí vamos a hacer unos comentarios muy rapiditos. Primero, las circunstancias son importantes. No vamos a hacerlas a un lado como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Tuviste una infancia terrible, sí, sufriste mucho, eso no importa, eres responsable. O sea, sí importa, sí afectó de alguna manera, sí influyó de alguna manera. Así que si la persona sufrió, su sufrimiento fue real por todos esos años de abuso, claro que es muy importante, no las minimicemos. Sin embargo, no son determinantes, eso es lo que no son las circunstancias. Son importantes, se sintieron muy reales, ¿verdad? Pero no son determinantes. Es decir, la persona no tiene justificación alguna de hacer lo que hace a razón de sus circunstancias, sino es responsable, tomó decisiones al respecto y es responsable. Por eso, a veces debemos también considerar que las circunstancias son complejas, hay circunstancias muy enredadas. Y normalmente cuando viene ahí a la consejería te empieza a contar circunstancias. Raras veces te hablan de ellos y de lo que están decidiendo, pensando, etc. Hay algunos que sí llegan en ese modo, pero normalmente lo que cuentan son las circunstancias. Entonces él me dijo y luego hizo esto y ella dijo esto y empezamos a hablar de circunstancias, ¿sí? Son complejas y cuando llegan vienen así enredadísimas, ¿no? Entonces tú escuchas y dices, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿qué hago ahora? Ese sentido de confusión. Bueno, entonces, pues una primera cosa que tenemos que hacer es ir así como expulgando el frijol, ¿no? Frijolito, frijolito, piedrita. Frijolito, frijolito, piedrita. Pues más o menos así. Es decir, esto que dice aquí, eso es su responsabilidad, eso no le puede echar la culpa a nadie. Esto es una circunstancia, hay que trabajar en ella, pero eso, no es justificante tampoco. Entonces, circunstancia, responsabilidad. Circunstancia, así más o menos hay que ir haciendo para ir analizando el todo, ¿no? Bueno, a veces no se pueden cambiar, hay circunstancias, como ya dijimos, no van a cambiar. Si pierdes un brazo, una pierna, si quedas imposibilitado de caminar, ¿verdad? A menos que el Señor obre un milagro, no va a cambiar esa circunstancia, al menos en esta vida, por supuesto. Así que hay circunstancias con las que vas a lidiar el resto de tu vida. Lo que sí también debemos reconocer acerca de las circunstancias es que están bajo la soberanía de Dios. Dios no se duerme, no se va de vacaciones y por eso te ocurrió. O sea, aún esas situaciones difíciles están bajo el control de un Dios sabio, bueno, santo y sobre todo soberano, que tiene todo el control bajo sus manos, nada se le sale. Así que esto es importante decir de las circunstancias. Todo lo que vivimos está bajo la soberanía de Dios. Bueno, podríamos entonces hablar de Dios también, que es el tercer elemento en este esquema. Y vamos a decir que Dios es un Dios trino que gobierna todo para su gloria. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y todo para su gloria. Es la razón de la vida. Fuimos creados para tener una relación con Él. Fuimos creados para adorarle. Cuando decimos adorarle nos referimos a temer, confiar, obedecer, amar, todas estas cosas. O sea, que Dios sea el centro de nuestras vidas. Y por eso nuestra vida, cuando Dios no es el centro, en Jesucristo, pues nuestra vida es un desastre, es un caos, no hay orden. Entonces, Dios debe ser el centro. Está comprometido nuestro Dios a transformarnos a la semejanza de su Hijo. Ese es el compromiso. Dios no tiene el compromiso de hacerte rico, de tenerte saludable el resto de tu vida. Dios no hizo ese compromiso. Al contrario, Él usa la pobreza o la escasez, Él usa inclusive la enfermedad para lograr su propósito. ¿Y sabes cuál es su propósito? Transformarnos a la semejanza de Jesús. Eso sí es su compromiso. Y Él lo va a cumplir, lo dice Filipenses. Estoy convencido, ¿verdad? Persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a finalizar en el día de Jesucristo. Él también usará toda circunstancia
para este fin. Él es soberano sobre toda circunstancia y usará esas circunstancias para su propósito. Y ha provisto en Jesucristo todo lo que necesitamos. Todo. Pedro dice que todo lo que concierne a la vida, la piedad, nos ha sido dado. Ya lo tenemos en Cristo. Por eso mismo, para mí los divorcios son muy tristes. Cualquier divorcio, por la causa que sea, es muy triste. Pero me acongojan y me entristecen más los divorcios entre dos personas que confiesan ser creyentes. Cuando no hay razón, y sobre todo cuando dan razón, la razón es que no nos entendemos, es que no podemos reconciliar nuestros problemas. Ese es uno de los divorcios más tristes, porque tienen todo lo que requieren en Cristo. Si son creyentes verdaderos, tienen todo lo que requieren para poder resolver su problema. Entonces eso me habla de un corazón aún mucho más endurecido y entenebrecido. Es tristísimo. Por eso, hermanos, Él ha provisto todo lo que necesitamos. Y esta es la esperanza que tenemos. En Cristo hay posibilidad de cambio. Y es la fuente de todo cambio perdurable. Dios en Él, y solo en Él, encontramos el cambio perdurable en nuestras vidas y en nuestros matrimonios. Bueno, este es entonces el esquema general, o vaya, el enfoque del que estaremos usando para la consejería matrimonial en particular. Este enfoque obviamente se aplica a la consejería individual, pero también a la consejería matrimonial. Y entrando en el tema de la consejería matrimonial, me gustaría hacer algunos comentarios iniciales en cuanto a este asunto. La verdad, hermanos, es que la consejería matrimonial presenta desafíos muy especiales. ¿Sí? Si de por sí el que venga una persona a pedir consejería, a veces, no sé ustedes, pero yo todavía tiemblo cuando me dicen, pastor, ¿podría hablar con usted? Sí, claro que sí, ¿cuándo, no? Mi agenda siempre está abierta para la consejería, pero tiemblo. ¿Qué caso va a caer, ¿no? ¿Qué información, qué carga van a poner sobre tus hombros, ¿no? Pero imagínense, si una persona te pone así, imagínate dos. ¿Verdad? Porque precisamente uno de los desafíos es ese. Porque el matrimonio, pues básicamente son dos pecadores tratando de vivir en armonía. Y eso es muy complicado. Mete a dos gatos en un costal y vas a ver qué pasa. Casa a dos pecadores y vas a ver qué pasa. Casa con S, no con Z, ¿no? Pues sucede eso. Lo que hemos experimentado en nuestros matrimonios, los que somos casados muchas veces, ¿no? Dos pecadores tratando de vivir en armonía, y si Dios no es el centro, ay. No cabe duda que cuánto daño se pueden hacer uno al otro. O sea, porque vives con él, duermes con él o con ella, despiertas y ahí está, ¿no? No se va. Ahí está. ¿No? Hasta cuando estás sonriendo, sospechas. ¿Quién sabe qué está planeando? O sea, yo cuando estoy dando consejería prenupcial, siempre les digo a los candidatos al matrimonio, les digo, miren, el matrimonio puede ser un cachito del cielo, pero puede ser una probadita del infierno también. La verdad. Son dos pecadores. Y es complicado. Entonces, si un pecador que necesita apoyo, ayuda, consejo, es difícil, imagínate, son dos. y dos que van a querer jalar agua para su molino, y dos que van a querer tener la razón, y es bien complicado. Presenta desafíos. Y se enfrentan dos versiones de una misma situación. Había una experiencia en la que iba a venir esta pareja, y por razón de estacionamiento entró primero la hermana, y le pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Ay, pastor, gracias a Dios, todo muy bien. Hoy tuvimos una buena plática, no sé qué. Sí, qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Luego entró el marido e hice la misma pregunta, y bueno, ¿cómo han estado? ¿No? Y el marido me dio la versión opuesta. Pues hemos estado re mal. Hoy en la mañana conversamos y tú dices, ¿y qué pasó?
pues ¿con qué mujer platicaste, no? ¿O con qué hombre platicaste en la mañana? Con tu esposo. Dos versiones diferentes, opuestas del mismo evento. Y eso es complejo, ¿no? También otra característica, otro asunto, es que realmente tú también eres pecador y tienes la tentación de inclinarse hacia uno de los cónyuges, a darle mayor credibilidad a una versión. Es que esta hermana es bien difícil, la verdad, ya me hizo algunas como pastor también, híjole, ¿qué sería estar casado con ella, no? Y entonces empiezas como que lo que dice la hermana, como, ajá, sí. Es una tentación tremenda el dar, y sobre todo si estás sufriendo alguno de los cónyuges y si te identificas con alguno porque tu situación o en el pasado era similar o en el presente también, entonces es bien complicado. Otra cosa es que las diversas expectativas de los aconsejados. Cuando llegan el esposo y la esposa a consejería, tienen diversas expectativas. A lo mejor puede ser, alguno de ellos vine para que lo cambie, vine para que cambie ella, ¿no? O, pues vengo a ver que no me ponga mal esta, ¿no? Este tipo de cosas. O, cada uno tiene una expectativa diferente. Algunos, bueno, solo vamos a ir esta vez y vamos a cambiar, o el otro, ¿para qué vamos? Y total, no vamos a cambiar. Este tipo de situaciones. Cada uno entra a la consejería con expectativas diversas. Normalmente están convencidos que el problema es el otro cónyuge. Esto es invariable. A ti y a mí nos pasa, ¿no? Si yo te pregunto, ¿cuál es el problema? ¿Cómo sería mejor tu matrimonio? Lo más probable es que me digas, bueno, si mi esposa hiciera esto, o si mi esposo cambiara esto y esto, pues creo que nos iría. O sea, siempre estamos pensando que el problema está del otro lado. De veras, son raras las ocasiones cuando una persona llega y dice, no, pastor, el problema soy yo necesito cambiar. Normalmente las parejas llegan pensando que el otro necesita el cambio. Si cambiara el otro, esto sería maravilloso. Otra dificultad es que quieren cambios de circunstancias, no necesariamente en sus corazones. Es que ya no quiero que nos gritemos el uno al otro, ya que se acaben los gritos, que yo pueda llegar en paz a mi casa y estemos tranquilos, es lo que yo quiero. Normalmente lo que quieren, un cambio de circunstancias. Yo quiero que mi suegra se salga de mi casa. Es todo lo que quiero, ¿no? Así llegan algunos diciendo, yo quiero que ella pase más tiempo conmigo, que me atienda, eso es lo que yo quiero. Quieren cambios de circunstancias, normalmente es lo que quieren. No quieren realmente, bueno, pastor, realmente vengo porque realmente he sido un esposo egoísta y quiero dejar de ser egoísta. De veras que el día que pase eso, dices, gracias, o sea, es algo increíble que pase eso. Normalmente lo que quieren es un cambio de circunstancias. No quieren un cambio interno, quieren un cambio externo, nada más. Entonces la consejería va a ayudar a ver que el verdadero problema no está afuera, que la suegra no es el problema, el problema está dentro. Bueno, es un poquito el problema, pero no tanto. No es cierto, no es cierto. Al menos en mi caso, mi suegra es una bendición. Me están grabando y se está radiando esto. No, es una bendición. De veras, delante de Dios lo digo y Él me escucha y sabe cuán agradecido estoy por mis suegros. Quieren alivio pronto de su sufrimiento. Cuando tú estás sufriendo, lo que quieres es dejar de sufrir. Por eso, pare de sufrir. Es un éxito, es el lema, ¿no? ¿Quién no quiere dejar de sufrir? Todos queremos dejar de sufrir. Entonces, cuando llega el matrimonio que está sufriendo, lo que quieren es alivio inmediato. Entonces, a veces le dan chance a la consejería una semana. Fuimos a la consejería y ¿qué pasó? Nada. ¿Para qué regresamos? O sea, ese tipo de cosas. No, es un proceso y es algo muy importante aclararle a los matrimonios cuando van, hermanos, esto es un proceso. Es un proceso, va a tardar, va a requerir trabajo, sacrificio, muchas cosas, constancia. No hay alivio instantáneo, no hay varita mágica, pero hay esperanza en Cristo y es eficaz. Cristo cambia los corazones. Y por último también, como comentario inicial, muchos aceptan consejería como el último recurso. Eso es también muy lamentable.
Es otra cosa que hago cuando estoy en prenupciales, después de ya pasó la boda y todo, o antes de la boda, les digo, miren, no esperen a que ya no se aguanten el uno al otro. Tan pronto haya algo que empiecen a ver que ya no, como que no está caminando bien la cosa, pues vamos a platicarlo. Y a veces un empujoncito es recordarles básicamente lo que tiene que hacer cada uno delante del Señor y se destraba el asunto. O sea, todos necesitamos eso. Esa es una actitud que no desarrollamos en nuestras iglesias. Por eso es importante comenzar con nosotros mismos. Todos necesitamos el consejo bíblico. Estamos muy acostumbrados a la predicación de la palabra en el púlpito. Eso es el pastor cuando predica está dando consejo, ¿verdad? Bíblico, general, vamos a decir. Pero cuando nos sentamos uno a uno o entre dos o en un grupo más pequeño, estamos dando también consejo bíblico, pero ya es particular, ¿no? En casos específicos, es aplicación de los principios bíblicos, es la palabra aplicada a la vida diaria de una manera muy específica. Por eso es importante. Esto no es nada que deba sorprendernos. Bueno, vamos a pedir consejo. Eso debe ser el pan diario en nuestras iglesias. Fomentemos la consejería. Por eso escuché a una persona que se acercó a pedir consejo, que no venía a nuestra iglesia. Me preguntó, ¿será que usted me pueda apoyar? Necesito apoyo bíblico, o sea, necesito consejo. Y le pregunté, y bueno, con mucho gusto, pero no asistes tú a una iglesia, no es de nuestra denominación, es de otra denominación. No es la verdad, no es de nuestra denominación. Y me dijo, sí, pero es que fui con el pastor y el pastor me dijo que él no da consejería. Yo dije, o sea, no se lo dije a él, no lo pensé. ¿Cómo es posible? La oportunidad que tenemos de hablar de la palabra particular y de bendecir la vida de un hermano, y tú te niegas a parte de tu ministerio como pastor. El consejo bíblico tiene que estar allí. Así que, tristemente esto, por esta mentalidad, cuando llega la pareja a buscar consejería, es la verdad, eres el último recurso. O sea, es el último recurso. ¿Ya? Después de aquí, vamos a ver, ese es el último tiro, a ver si sale. Ya no nos aguantamos. Pero bueno, estas son algunas consideraciones, algunos desafíos que presenta la consejería matrimonial. Pero quisiera presentarles un modelo a continuación que viene de un doctor, el doctor John Bettler, que es sencillo, pero a la vez nos muestra ciertas dinámicas que se dan en el matrimonio y que se dan en la consejería matrimonial. Y es que es lo siguiente, ¿eh? Podemos pensar en el matrimonio como una pirámide de cómo se dan las relaciones en un matrimonio. Primero, lo primero es que las personas comienzan y llegan a ti viendo o hablándote de un problema. Ellos presentan el problema y nosotros lo vamos a poner entre comillas. No aparece. Ahí está. Nivel 1. Pero como ustedes ven, en la puntita de la pirámide es la puntita del iceberg que se ve nada más. O sea, con toda esa enredadera de circunstancias que vienen a contarte, es que el problema es económico. Es que la verdad no nos ponemos de acuerdo cómo manejar el dinero, ya gasta mucho, ya le dije que no podemos, estamos endeudadísimos y no nos ponemos dinero, por ejemplo. Normalmente esa es la puntita nada más, pero para ellos ese es el problema. Y nosotros a veces nos podemos ir con la finta de que ese es el verdadero problema. Entonces, con un poco de entrenamiento de cómo manejar sus circunstancias, pues ya sería fácil despacharlos, vamos a decirlo, listo, ¿no? Pero no, el problema no queda allí. Un segundo nivel, ¿verdad?, es el de las habilidades de relación. El problema se fortalece o se debilita a través de habilidades relacionales que todo matrimonio debería practicar. Entonces hay deficiencias en estas habilidades relacionales que agravan la manifestación del problema. Pero aún estas habilidades relacionales, tan importantes como son, no son la causa del problema real, sino que tenemos que ir a la base de todo esto, y este es el nivel 3. El nivel 3
es la base de adoración. Y es aquí donde el concepto bíblico nos ayuda, ¿verdad? Todos fuimos creados para adorar a Dios. Y cuando algo o alguien ocupa el lugar de Dios, le llamamos ídolos. Un ídolo, rendimos culto, adoración, confiamos, amamos, anhelamos, deseamos algo o alguien que no es Dios. Y todo aquello que adoremos, al final de cuentas, nos va a controlar. Entonces, cuando no adoramos a Dios y comenzamos a adorar, amar, aquilatar, desear algo más que no es Dios, entonces empieza nuestro verdadero problema. La base es una base de adoración. Entonces, el problema del dinero no es el verdadero problema. O sea, que no nos ponemos de acuerdo cómo pues gastar el presupuesto familiar o tener un presupuesto familiar no es el verdadero problema, es el síntoma, nada más, de algo mucho más profundo que hay en el corazón de los cónyuges. Y hay dos, ¿no? Entonces, el esposo tiene sus ídolos y la esposa tiene sus ídolos, y entonces este es un templo de adoración, este matrimonio, a dioses falsos que están controlando su vida y se manifiestan en estos conflictos. Así que, ¿qué cosas vemos, por ejemplo, en el nivel 1, el nivel de los problemas o el problema? ¿Verdad? Este nivel representa los asuntos cotidianos, son las situaciones que vemos como problemas en el matrimonio, es lo que los matrimonios llaman sus problemas. Cosas como las finanzas, la vida sexual en el matrimonio, los hijos, los suegros, etcétera, ¿no? Todas estas situaciones, circunstancias, son las que son vistas o percibidas como los problemas. Luego en el nivel 2 están las habilidades relacionales. La siguiente, por favor. Y allá vemos el modelo de John Butler. Nos muestra 6 habilidades relacionales que debe tener todo matrimonio sólido. Y dice, la primera son ejercicios espirituales, la segunda es honra mutua, tercera, tiempo e intimidad, la cuarta, definición clara bíblica de los roles, 5, la resolución de conflictos, que sepan cómo resolver conflictos, y 6, la comunicación. Bueno, esos son los presentados por John Butler, y es bastante útil en lo que va en este modelo el considerarlos. De hecho, la tercera sesión estaremos analizando brevemente cada uno de estos 6 aspectos relacionales del matrimonio. Muchas gracias. Bien, y por último está, ¿verdad?, la base de la adoración, el nivel 3. Y allá el elemento fundamental es el corazón. Y cuando la Biblia habla del corazón, es un término global que describe lo que se experimenta en el interior, como los pensamientos, las intenciones, los deseos, los temores, los anhelos, las emociones también son, ¿verdad?, provienen del corazón. El corazón entonces es fundamental para las relaciones. Lo que gobierna nuestra vida, según la Escritura, es el corazón, ¿no? Por eso dice la Escritura en Proverbios que cuidemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Y en Lucas 6 también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. En fin, y cada árbol se conoce por su fruto, ¿no? Y este tipo de situación, de dentro para afuera. Entonces, no nos debe importar nada más las circunstancias y un cambio externo, sino el cambio importante es el cambio que debe darse en el corazón. Entonces, el modelo nos presenta cómo funciona en la realidad el matrimonio. El matrimonio tiene su base en el corazón y en lo que desea la persona, en lo que anhela la persona, en lo que aquilata la persona. Si es Dios, por supuesto que va a fluir todo muy bien, pero si no es el Señor, entonces, si es algo más o alguien más, pues van a haber problemas, se van a manifestar.
De la base surge la habilidad para relacionarse, se utilizan estas herramientas relacionales de una manera sabia, bíblica, o se utilizan de una manera necia. Y entonces se manifiesta el nivel 3, que es lo que vemos en la vida cotidiana, que es el problema. ¿Sí? Entonces, como vemos aquí en este diagrama, ¿verdad? El matrimonio así funciona. Pero los que vienen a consejería bíblica, o nosotros, cuando buscamos consejería, normalmente pensamos que funciona al revés. Que el problema es lo de arriba. El problema real es lo de arriba. Entonces, obviamente tenemos en la consejería bíblica que comenzar de arriba para abajo, ¿no? Yendo de arriba para abajo. Comenzamos con la necesidad que te presentan. Allá comienzas. Pero a donde quieres llegar es a la base de adoración. Y este es un proceso que el Espíritu Santo va haciendo en la vida de las personas, ¿no? Al ser expuestos a la palabra. Pero a donde quieres llegar intencionalmente es a la base, ¿no? Y mostrarles cómo está funcionando su matrimonio. Que funciona de abajo para arriba. Pero ellos piensan que funciona al revés. Los matrimonios y nosotros requerimos. ¿Qué será? ¿Cuál es la solución verdadera a los problemas del matrimonio? La verdadera solución entonces no consiste meramente en cambiar las circunstancias. No consiste en eso. O sea, no solo es que nos cambiemos de casa. No solo es que, bueno, o que deje de trabajar doble turno. O que, no sé, o que hagamos un presupuesto. No solo es eso, el verdadero, lo que necesitamos. Sí ayudan muchas de estas cosas en las circunstancias. Cuando hay circunstancias que se pueden cambiar, que sean más favorables, que sean más sabias, vamos a hacerlo, es importante. Pero la verdadera solución no solo radica en eso. Tampoco la verdadera solución no solamente radica en concentrarse en la conducta, en los malos frutos. Es que tienes que moderar más tu voz, no griten, levanten, o aprendan a comunicarse mejor, o sea, no se interrumpan el uno al otro. Tienes que esperar, hay algunas técnicas para eso y todo aquello, ¿no? No solamente es eso, o mejorar las habilidades de relación. Todo esto ayuda, por supuesto, pero no es la verdadera solución. La verdadera solución es un corazón renovado, un cambio de corazón. Y eso es algo que no están conscientes o conscientemente buscando las personas que acudimos a consejería. Como ya dijimos, lo que queremos es un cambio de circunstancias nada más. Así que, como dice el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este debe ser el anhelo. Un cambio. Señor, cámbiame a mí, cambia mi corazón. Entonces la esperanza del cambio, vamos adelante. La esperanza de cambiar no se encuentra entonces en las buenas intenciones, la fuerza de voluntad, las técnicas. Todo esto ayuda, todo esto es importante, tener esa voluntad de cambio, etcétera. Pero no está ya nuestra esperanza, no se trata, tampoco, no depende tampoco de nuestras habilidades como consejeros, gracias a Dios. ¿En dónde radica la esperanza del cambio? Radica en una persona, y este es el Señor Jesucristo. Filipenses 1:6 nos dice, firmemente convencido que quien inició en vosotros la buena obra, la irá consumando hasta el día de Jesús. La irá consumando. Y allá está ese aspecto progresivo de la redención, ¿no? Es un proceso. La va a ir consumando su obra que ha sido iniciada, para terminarla, para concluirla. La persona es nuestro Señor. En Él está la esperanza. Así que, hermanos, en la consejería bíblica, esto es una gran bendición. El saber que el Señor Jesús está presente en nuestras vidas y es real el cambio que Él opera en las personas. Y esta es una de las primeras cosas que, pues, como práctica tengo cuando viene una pareja.
Los escucho brevemente, tampoco un consejo, ¿verdad? Por experiencia se los digo, ¿verdad? Si tú sencillamente les dices, a ver, hablen, a ver, ¿cuál es su problema? Y comienzan, y no pones así como un límite al asunto, va a ser un desastre, no vas a saber cómo parar sobre todo si la tensión está muy alta, no vas a saber cómo parar el asunto. Así que normalmente los escucho brevemente esa primera vez que nos vemos, que en resumen, ¿cuál creen ustedes que es su problema? ¿Qué está pasando? Les dejo hablar un ratito, no le damos mucho vuelo a la hilacha. Y después lo que hago es precisamente darles esperanza del Evangelio. O sea, miren, sobre todo si son creyentes, pues les digo, creo que hay magníficas noticias para ustedes. La gran bendición que ustedes tienen es que son creyentes en el Señor Jesucristo. La pila, ¿no? ¿Será? Y es ¿Ya? Está bien. Y bien, entonces esto es la esperanza es muy importante. Inmediatamente les digo, miren, yo no tengo ningún poder, yo no tengo ni un poder para cambiar a las personas. Ustedes tampoco pueden cambiarse, pero el Señor es experto en cambiar los corazones. Y si nos sometemos humildemente a su voluntad, Él nos va a transformar. Así que hay que dar esperanza, y esperanza real de cambio en los corazones. Quiero comentarles que ese matrimonio que llegó ese día y que yo decía, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué les digo? Pues al platicar con ellos, pues me hice la pregunta, ¿qué principios bíblicos ayudarían a este matrimonio a salir de sus problemas? ¿Qué principios bíblicos aplicados a su relación serían fundamentales para que este matrimonio desista de su idea de divorciarse y de vivir un matrimonio sólido? No solamente no divorciarse, sino vivir en un matrimonio floreciente. Bueno, y entonces me di a la tarea de cada semana, antes de verlos, ¿verdad?, pues preparaba ahí una especie como de lección, ¿no? Tomaba un principio bíblico y preparaba una especie de lección con algunas preguntas y algunos ejercicios y algunas tareas para que ellos hicieran durante la semana y pasajes para que leyeran durante la semana, ¿no? Y así, como pan caliente, ¿no? Semana a semana íbamos en el proceso de consejería, ¿no? Y así es como surge un materialito que tenemos por allá que se llama Ejercicios del Corazón. Luego vamos a dar la referencia de dónde pueden descargarlo y usarlo si sirve para su consejería. Y básicamente este es el material que yo utilizo para las consejerías matrimoniales, cuando Dios me da esta oportunidad. Y pero algo maravilloso fue haciendo Dios en la vida de este matrimonio. Fue algo muy hermoso, que al final este matrimonio en particular, ¿verdad?, fue restaurado por la gracia del Señor y sigue creciendo por la gracia del Señor, floreciente este matrimonio, y han servido como líderes en el ministerio de matrimonios en nuestra iglesia. Estuvieron a cargo por varios años y fue una gran bendición también para nuestra iglesia. Entonces, en Dios está la esperanza del cambio verdadero. Dios transforma los corazones. Cuando llegan los matrimonios, llegan desesperanzados. Muchas veces una pareja, una señora, me acuerdo mucho, me preguntó, ¿y de verdad cambian los matrimonios? Me preguntó. Sí, Dios cambia o sea, la incredulidad está allí. Cuando llegan hay desesperanza. Ya intentaron de todo y no han podido, ya no se entiende, ya no quieren. Lo que quieren es salir huyendo. Por eso es importante recordarles, retomar
el Evangelio en sus vidas, recordarles la esperanza y pedirles, miren, esto es un proceso, no va a ser instantáneo, inclusive en el proceso van a haber recaídas, pero no se desanimen, perseveren, sean constantes y todo esto. Bien, no sé si hay alguna pregunta, comentario en esta primera sesión que estamos teniendo. Sí, hermano Ernesto. Así es, hermano. Es una Biblia escrita por jesuitas, muy buena para comparación de estudio personal. Hay que comparar los textos bíblicos. Sí, sí, hermano. Hermano, me pregunto si afecta en la consejería pastoral que el pastor no esté casado. Bueno, pienso que la palabra de Dios no necesita el aval de nuestra experiencia para ser eficaz, ¿sí? O sea, yo no tengo que haber sido drogadicto para poder aconsejar a un drogadicto, ¿no? Con hablarle de las dinámicas del pecado y cómo Dios libera del pecado a un drogadicto, aunque yo nunca había probado una droga, la palabra de Dios es eficaz. Ahora bien, donde sí ayuda el ser casado, ¿verdad?, es en la dimensión de ejemplos, de las experiencias particulares, de situaciones prácticas muy particulares. Sí ayuda mucho el ser casado, ¿no? Y el decir, mira, cuando mi esposa y yo tuvimos tal situación, entonces, o sea, eso ayuda mucho en la identificación, sobre todo para la pareja, ¿no? Por ejemplo, no es precisamente el matrimonio, pero estoy tratando de ejemplificar este hecho de la identificación para la persona, no tanto para ti, porque la palabra de Dios no necesita nuestro aval, como ya dije. Mi esposa y yo, ustedes saben, tenemos 2 hijos, uno de 7 y uno de 17 y una de 10. Hay 7 años entre uno y otro. Y la razón de que hay 7 años es que tuvimos 2 embarazos que no se lograron, ¿no? Perdimos 2 bebés. Entonces, cuando me toca ir pastoralmente a visitar a una pareja que acaba de perder bebés, ¿verdad?, entonces es una de las cosas que comento, ¿no? Normalmente la mujer está muy acongojada, es una experiencia muy difícil. Para los que hemos pasado sabemos cómo es eso. A veces pensamos, pues ni había nacido, ¿de qué tanto lloran, no? Pero no, es un hijo que perdiste, ¿no? Que nunca lo conociste. Hay gente tan insensible que ha pensado eso. Quizá yo pensé alguna vez así, pero cuando me tocó vivirlo, dije, wow, esto se siente como si muriera mi hijo ahorita de 17 años. O sea, es una pérdida, ¿no? Entonces, cuando voy y comento, ¿no?, cuando mi esposa y yo perdimos a nuestro bebé, etcétera, etcétera, enseguida ves como los ojitos de la señora, ¿no? Como que sí te quiero escuchar, ¿no? O sea, como que, ¿qué tienes que decirme?, ¿no? Como a esa identificación. En ese sentido, el ser casado ayuda bastante, no tanto porque yo no pueda, siendo soltero, aconsejar bíblicamente a alguien, sino más bien por la situación del otro. O sea, como que para el otro sí es muy importante. Pero repito, estoy convencido que no necesitamos el aval, la palabra de Dios para ser eficaz no necesita el aval de mi experiencia. Entonces, podemos aconsejar siendo solteros, ¿verdad?, a personas y bendecirlos con el consejo de la palabra. Sería mi respuesta. A usted, pastor. ¿Alguna pregunta más, hermanos, o comentario? ¿Todo bien? Magnífico. Vamos a dar el tiempo al pastor Fernando. Muy bien, pues vamos a tener un receso, pero antes del receso quisiera invitar al hermano Carlos Paredes, que es la persona responsable de ProAudio Yucatán, que es lo que siempre nos ayuda en la cuestión de audio y en la cuestión también de video, que pase para que nos explique, o Manuelito, que pase Manuelito para que nos explique, porque se está radiando esta conferencia. O sea, usted puede llamar a sus familiares o puede mandarles un mensaje y les puede decir que en determinado link pueden ellos escuchar esta conferencia totalmente en vivo con una excelente calidad. Entonces Manuelito va a explicarles. Sí, a ver.
Para las personas que es por primera vez que estamos haciendo esto, nosotros venimos de la iglesia de Shalom. Es un equipo ministerial que trabajamos en esto y pues también ofrecerles la ayuda cuando ustedes necesiten en sus iglesias. Los costos son muy bajos, en realidad nada más es lo que recuperamos por ir, ¿no? Y a veces cuando nos ofrecen alimentos pues también baja un poquito más. Uno de los servicios también que estamos ofreciendo es a sus familiares o personas de sus iglesias que no pudieron venir hasta acá, o a veces hay un equipo muy grande y no pueden venir a todos. En este momento estamos transmitiendo en vivo a través de internet. Lo único que tienen que hacer es poner el link proaudioradio.com.mx y hay una pestañita donde tú eliges música cristiana, ¿no? Le das el link y puedes escuchar toda la conferencia. De hecho, todo lo que dijo el pastor Will se estuvo transmitiendo en vivo en todo este tiempo y lo vamos a seguir transmitiendo durante toda la conferencia. Entonces, si tienen acceso a internet, pueden escuchar también la conferencia en vivo desde donde estén, sí, desde sus iglesias. Entonces, como parte del servicio. Pero eso es para sus familiares, ustedes no se vayan a ir, por favor. Para decir, ya lo escuché por internet. No, usted quédese aquí. Sí, hermano. Sí, es www.proaudioradio. P-R-O, proaudioradio.com.mx. www.proaudio.com.mx. Y ahí aparece una pestañita, un recuadro que dice música cristiana. Ahí le da clic en música cristiana y va a aparecer la conferencia en vivo. Solamente se va a escuchar, no es audio y video, solamente audio. Ahora bien, en la próxima reunión presbiterial vamos a tener disponibles las conferencias anteriores y esta conferencia también. Así que, pero esta sí, la que vamos a tener disponible en CD para la próxima reunión presbiterial va a ser audio y video. O sea, lo que ustedes están viendo va. Entonces, inclusive ustedes, aún más sencillo, si ustedes quieren capacitar a su liderazgo en este aspecto, en consejería, o si ustedes quieren tener un retiro matrimonial, o quieren tener un grupo pequeño, o un grupo de estudio de Escuela de Formación Cristiana Matrimonial, pues pueden ir pasando partes de este video e inclusive hacer un materialito de trabajo ustedes y pueden hacer de esto una serie para la escuela dominical, bueno, escuela de formación cristiana o grupos pequeños, en fin, son recursos para que ustedes puedan trabajar con sus matrimonios y no solamente, puedan aconsejar a otras personas, sino sepan qué hacer con su propia vida, con su propio matrimonio, ¿verdad? Muy bien, entonces esto va a ser para la próxima reunión presbiterial, tendremos ya los CDs y ahorita estamos transmitiendo en vivo, es un servicio que nos está dando ProAudio Yucatán. También del material que dice el pastor Will, ejercicios del corazón, ustedes pueden bajarlo de la página de la iglesia Shalom, www.inpshalom.org.mx o en el buscador ponen Iglesia Shalom Mérida y ahí aparece en primer lugar la iglesia. Ahí en recursos, después de recursos se van a materiales y ahí en materiales puede usted descargar ejercicios del corazón matrimonial y ejercicios del corazón general. O sea, no solamente tenemos ese material para matrimonio, sino también para algún otro tipo de consejería que no sea específicamente matrimonial. Ahí lo pueden descargar y lo pueden utilizar libremente y lo pueden reproducir sin ningún problema, ¿verdad? Está ahí para servir la comunidad. Y bueno, tenemos 20 minutos de receso, descansamos y regresamos al 25 para las 11. Seamos puntuales para comenzar a tiempo. Gracias, hermanos, por su atención.